Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Saludos, bendiciones. Te habla Giovanni Acevedo. Es un gusto para mí poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El texto que vamos a estar analizando está en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7 hasta el verso 13. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando miramos estos textos, estos versículos, nos quedamos impresionados por el amplio conocimiento que tiene el autor de esta carta sobre el panorama del Antiguo Testamento. Es un paseo que el autor nos da en estos breves versículos del Antiguo Testamento. El autor de los Hebreos nos dice a nosotros que Dios había sacado a su pueblo de Egipto, lo había guiado por todo el desierto, lo quería llevar a su reposo, lo quería llevar a Canaán. Sin embargo, este era un pueblo que vivía constantemente quejándose, constantemente vivía acusando a Dios, constantemente vivía murmurando a Dios, constantemente vivía tentando a Dios. Por eso es que el autor de los Hebreos comienza en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Me encanta porque lo que el autor de los Hebreos va a decir, que no es una palabra humana, que no es un argumento humano, sino que es el Espíritu de Dios mismo que está dando testimonio de la incredulidad y del pecado de Israel. Si oyereis hoy su voz, este pueblo se cansó de ver la misericordia de Dios y pareciera que es una ironía, pero ellos se cansaron de recibir gracia de Dios. Este es un pueblo difícil. El autor aquí de los Hebreos está citando también el Salmo 95. Y en el Salmo 95, los versículos 7, 8 y 9 están hablando de este mismo pasaje. Y me encanta porque en los primeros versículos del Salmo 95 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová vuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y es ahí que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el Meriba, como en el desierto donde me tentaron, como en el desierto donde me provocaron a ira. Hay un reposo. Y ese reposo que Dios le quería dar a su pueblo para que entraran en la tierra prometida, en Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, este es un pueblo que se olvidó de Dios, se olvidó de la grandeza de Dios, se olvidó del poder de Dios manifestado a través del pueblo de Egipto, cuando le mandó las 10 plagas. El pueblo se olvidó de todo eso. Y cuando en una ocasión se vieron con una necesidad, en este caso que tenían mucha sed, comenzaron a acusar a Moisés, comenzaron a acusarlo de que Dios y Moisés lo querían llevar al desierto para morir aquí en el desierto.
Sin embargo, es en ese contexto que Dios dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque constantemente me están acusando, constantemente le muestro mi gracia y constantemente me están rechazando. Y esa advertencia, ese ejemplo que aparece aquí, es el ejemplo que trae el autor de los Hebreos para decirle a estos hermanos que estaban pasando por un momento difícil, mirad, el verso 12, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otra palabra, el autor de los Hebreos le está diciendo, miren lo que le pasó al pueblo de Israel y Dios no le permitió disfrutar del reposo en la tierra prometida. Esa generación completa desapareció. Y es aquí que el autor le dice, cuidado ustedes, cuidado, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y saben, mis queridos jóvenes, hermanos, amigos, cuidado. Cuando escuchemos la palabra de Dios, tenemos que tener una actitud de reverencia, tenemos que tener una actitud de obediencia, tenemos que tener una actitud dispuesta a obedecer a Dios, a seguir a Dios, ya que Él es nuestro Dios vivo, santo, y nos manda que le adoremos, y nos manda que vivamos para Él, y nos manda que nos rindamos a Él. No basta simplemente con decir que somos creyentes. Hay que vivir una vida para Él. Hay que vivir una vida para Él. Y esto es muy, muy importante. Alguien dijo en una ocasión, la incredulidad es un pecado que acosa a los cristianos y esta incredulidad procede de un corazón malo que descuida la palabra de Dios. Cuidadito con descuidar la palabra de Dios, porque si descuidamos la palabra de Dios, vivimos en pecado. Es por eso que el Salmo 119, 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es con guardar su palabra, de manera que solamente la palabra de Dios puede a nosotros hacernos vivir una vida de paz, una vida de gozo. Por eso dice en el versículo 13, que una de las cosas que debemos hacer es exhortarnos, cuidarnos entre nosotros mismos para no caer en el mismo pecado de incredulidad que cayó el pueblo de Israel. Así que te invito cada día a confiar en el Señor y a descansar en este Dios que es bueno y que es bondadoso. Y recordándote que tú puedes seguir profundizando más en este pasaje, que tú puedes seguir profundizando más en este texto y aplicarlo más a tu vida y vivir más para la gloria y honra de Dios. Esto no va a sustituir tu hermoso tiempo con Dios, pero puede servirte como una base para que inicie. Así que te animamos a que sigas estudiando la palabra de Dios, profundizando en ella y viviendo para el Dios que tanto nos ama y nos seguirá amando. Que Dios te bendiga.